sí, ahora sí. Bienvenido, bienvenida a el segundo disco de la época Tony Martin de Black Sabbath. Y ahora sí, vamos a arrancar la máquina heavy metalera para uno de los discos más memorables de esta era, la era Tony Martin, Headless Cross, del año 1989, el disco que les devolvió un poquito la esencia de lo que eran y el éxito que merecían estos nuevos Black Sabbath. Y es que nos encontramos ante un momento paradójico porque, siendo este el segundo disco en contar con Tony Martin como vocalista de Black Sabbath, realmente es el primer disco en el que puede participar como un igual, escribiendo todas las letras del disco, aportando sus partes vocales y considerando un poco el trabajo aquí reflejado como el primero gran importante de Tony Martin. Y no es para nada de extrañar que luego el resultado sea el que es. Un disco que tiene sus peculiaridades, pero que en esencia refleja muy bien lo que estaban buscando entonces los Black Sabbath en esta época, en el año 89. Y sobre todo la figura de su nuevo cantante, que aquí se empodera y consigue un poco alcanzar no solo lo que pedían de él como vocalista de una banda con ese renombre y con ese pasado, sino dar su toque distintivo. Si en el disco de Eternal Idol veíamos un Tony Martin a caballo entre el rango vocal o el estilo Dio en la voz y el de David Coverdale, por ejemplo, aquí vamos a ver un Tony Martin mucho más personal o más siendo él mismo, y eso se agradece. Ya podéis escuchar de fondo el primer tema del disco, que le da nombre, Headless Cross, un temazo. A mí me parece que es una de las canciones más potentes de los Black Sabbath después de la época Dio y de la época Gillan. Y hoy nos vamos a adentrar en este episodio número 14 a hablar del 14º disco de Black Sabbath, Headless Cross, un disco que seguramente para ti, para muchos, ha pasado totalmente desapercibido por nuestras escuchas musicales, pero que para eso hemos venido a este podcast, para reseñar y para descubrir cosas que merecen realmente la pena. Vamos con ello, vamos a viajar en el tiempo hasta el año 89, finales de los 80 que habían aportado unos Black Sabbath un poquito erráticos en cuanto a la estabilidad formativa, porque hemos tenido unos Black Sabbath que empezaban la década con Ronnie James Dio llegando a su pico total de éxito después de la época clásica con Ozzy, y que durante la mitad de la década pasaron por un sinfín de cantantes, siendo los más representativos Ian Gillan, Glenn Hughes y ahora este que nos ocupa, Tony Martin. Y aquí iban a cerrar la década con un gran disco que iba a tener una buena respuesta comercial, una buena respuesta de crítica, les iba a permitir volver a girar de una forma más o menos digna, teniendo en cuenta que The Eternal Idol les había dejado en unas posiciones un poquito lamentables en cuanto a lo que es una gira internacional. Y además ellos mismos, los Black Sabbath de este año 89, que ahora hablaremos de su formación, se iban a sentir renovados, con energías recargadas y sobre todo satisfechos por conseguir de nuevo volver a ser lo que eran y volver a tener un premio por el trabajo que habían hecho con este 14º disco. 14º es mucho, una banda con 14 discos en su haber y que encima entonces competían descaradamente con Ozzy Osbourne, que lo estaba petando en este año con No Rest for the Wicked. Vamos con este disco que tiene como principal novedad que fue el primero que sacaron los Black Sabbath con una nueva discográfica, y es que en el año 88 no queda muy claro si se les acabó el contrato, si ellos decidieron marcharse, si les despidieron, pero el caso es que su colaboración comercial con Warner Bros. En Estados Unidos y con Vertigo Records en UK se terminó. Y acabaron fichando por una discográfica independiente
propiedad de Miles Copland, que era la que había descubierto en esa época, en los años 80, a grupos del formato más indie, como por ejemplo REM, que fue la discográfica IRS Records o IRS Records, y que luego veremos que cumplió con su trabajo, les sacó un disco, les dio promoción, pero que Tony Martin no acabó del todo contento. Pero que sería la discográfica con la que seguirían sacando los discos de Black Sabbath hasta la vuelta de Ozzy en el disco 13. Aparte de la novedad de la discográfica nueva, los Black Sabbath de esta época, de la época 88-89, que fue cuando salió este Headless Cross, se iban a encontrar con cambios importantes en la formación. Y es que los Black Sabbath de The Eternal Idol, el disco anterior del año 87, básicamente se habían reducido tan solo a un trío de esbirros. En este caso Tony Iommi y su esbirro número 1, Geoff Nichols, y su esbirro número 2, Tony Martin, que aquí iba a seguir e iba a coger bastante peso. Pero como bajista y como batería, la sección rítmica les fallaba. Parecía que no iban a conseguir apañarlo, pero en este disco Headless Cross iban a encontrarse una figura importante de batería que les iba a dar estabilidad, por lo menos en los siguientes trabajos. Este batería fue Cozy Powell, que ya había trabajado con bandas hermanas como Rainbow y que era un batería bastante bueno y que creo que es un viejo conocido de este podcast porque lo hemos reseñado más de una vez. Porque Cozy Powell es el que grabó los discos de Rainbow más memorables, en este caso los primeros, el segundo primero, Rising, Long Live Rock and Roll, uno de mis favoritos, y sobre todo el disco en directo On Stage. O sea, pertenece a la formación clásica de Rainbow, este Cozy Powell. Además trabajó anteriormente con el Jeff Beck Group, con Gary Moore y con Brian May y Whitesnake. Incluso llegó a ser miembro más adelante de Emerson, Lake and Palmer, cuando dejaron de ser Emerson, Lake and Palmer, porque se marchó su batería, y se convirtieron en Emerson, Lake and Powell. Curioso juego de palabras, forma interesante de salvar una banda. Y esto fue cuando Carl Palmer, el batería original de Emerson, Lake and Palmer, seguía trabajando con Asia y no quiso volver a la banda original. Bueno, Cozy Powell era muy conocido en el sector de Birmingham y era amigo de John Bonham, de Robert Plant, pero tras pasar por la banda de Jeff Beck y su pico de éxito, al igual que el de Ronnie James Dio, se fue de la mano de Ritchie Blackmore a su proyecto Rainbow. Y es que Ritchie Blackmore rescataba un poquito a toda la gente interesante, entonces cogió a Cozy Powell y le metió a grabar los discos más memorables de Rainbow, no solo los que os he mencionado, sino que también grabó Down to Earth con el nuevo cantante, con Graham Bonnet, y también grabó material en solitario de batería de este cantante nuevo de Rainbow. Posteriormente, Cozy Powell se fue a Whitesnake, que como sabemos es de fuerte influencia en Black Sabbath, no sabemos muy bien por qué. A Tony Iommi le encanta todo lo que hace Whitesnake, ya sea contando con sus bajistas, como luego veremos, o siendo muy pesado para que David Coverdale grabe un disco de Black Sabbath y que nunca lo hace. Y en este caso Powell trabajó con Whitesnake, con Emerson, Lake and Powell y llegó a grabar el supuesto último disco de Rainbow, que fue el disco en directo de Final Vinyl. Y ya después de todo esto fue cuando aceptó la oferta de Tony Iommi de tocar en su banda Black Sabbath, donde grabaría este disco, Headless Cross, y el siguiente de la banda, Cheer. De nuevo Black Sabbath, que estaba acogiendo en su seno a un ex miembro de Rainbow. Parece que Black Sabbath como que es la banda en la que van a acabar todos los que han pasado por las manos de Ritchie Blackmore. El caso es que Cozy Powell, Tony Martin y Tony Iommi, junto con Geoff Nichols, empezaron a componer canciones juntos en la casa de Iommi, y ahí fue cuando Tony se dio cuenta un poquito de que podía aportar cositas. Y me refiero a Tony Martin porque es complicado ahora hablar de los dos Tonys, de Tony Iommi y de Tony Martin. La única diferencia podemos tenerla un poco más en el aspecto visual, porque Tony Martin se escribe con Y y Tony Iommi con I latina. La verdad es que es una cosa que a mí también me cuesta, eso de tener dos personas que se llaman igual en la misma banda. Nunca sabes a qué Tony te estás refiriendo, pero bueno, aquí vamos a intentar nombrarlas por su apellido. Bueno, pues Tony Iommi junto con Cozy Powell, que empezó a componer con mucho vino encima, en esa casa empezaron a salir cosas chulas, y Tony Martin se sintió muy a gusto para poder sacar sus melodías vocales y sobre todo todas las letras de este disco que las iba a componer Tony Martin y que iba a llevar un poco a la banda de nuevo al rollo ocultista
y al rollo satánico, que era el predominio total a nivel de letras de este disco. Componiendo canciones, preparando las letras, juntándose a tocar, les faltaba un bajista, eso es obvio, pero digamos que para estas primeras sesiones iniciales, antes de entrar al estudio de grabación, no hacía falta, pero sí que escucharon rumores de que Geezer Butler quería volver a la banda, y esto podía haber sido una muy buena noticia, poderse encontrar con unos Black Sabbath renovados y con Geezer Butler de nuevo al bajo, pero se quedó un poco en una especie de vendehumo de la pareja de Geezer Butler. Y es que Gloria Butler avisó a Tony Iommi de que su chico, que Geezer, quería volver a tocar con Black Sabbath, quería volver a juntarse con ellos. Sabemos que Geezer había ensayado con Iommi y con Martin en la anterior gira y que se había desapuntado de ese proyecto poco antes de actuar en el primer bolo de los Sabbath con Martin en Grecia. Así que es normal que todos desconfiaran un poco, pues realmente Geezer Butler les había dejado con lo puesto hacía tan solo unos meses. Además, Geezer Butler había estado girando con el enemigo público número 1 de la banda, que era Ozzy Osbourne, en el tour del álbum de ese mismo año, del 88, No Rest for the Wicked, un álbum que iba a influir muchísimo en la elaboración de este álbum, Head the Cross, principalmente por contraposición a lo que hacía Ozzy. Es decir, si Ozzy estaba girando con Geezer Butler, quizás no era una buena idea coger a Geezer Butler también. Si Ozzy estaba escribiendo unas canciones que se llamaban de una forma, quizás, nuestras canciones no deberían llamarse de la misma forma que las que aparecen en el disco de Ozzy. En otros momentos sí que habían usado a antiguos miembros de Ozzy Osbourne, como Bob Daisley, para dar forma a discos anteriores, como en The Eternal Idol, pero en este disco Headless Cross parecía que Black Sabbath querían tener su esencia propia. Y bueno, no pasaba nada si Geezer Butler había estado girando con la nueva formación de Ozzy con Zakk Wylde a la cabeza, en ese estupendo trabajo No Rest for the Wicked. Pero el caso es que finalmente Gloria Butler les dijo a los Sabbath que no estaba muy claro, que Geezer igual estaba de farol, o que no estaba muy entregado, o no era muy concreto. Bueno, Geezer Butler no retomó una vez más su vuelta a Black Sabbath. Pero lo más curioso de todo este periodo es que la presencia de Tony Martin como vocalista en el disco tampoco estaba del todo clara. Y es que Iommi y el esbirro número 1, Geoff Nichols, que eran los verdaderos armatostes de la banda, ya que el resto bien podría considerarse músicos de sesión, no veían claro la continuidad de Tony Martin como cantante, sobre todo en este segundo disco. Y esto es una cosa interesante porque la principal característica de Head the Cross es la presencia apabullante de la voz de Martin y de sus letras. Es como lo que hizo, según mi punto de vista, que Black Sabbath resurgiera. La verdad es que Tony Martin había funcionado como suplente in extremis de Ray Gillen, lo mismo que este hizo en su momento con respecto a Glenn Hughes. Pero lo que realmente siempre habían querido Iommi y Nichols era traerse de nuevo a la banda a Dio, y si eso fracasaba, pues convencer a David Coverdale para que fuera su cantante. Porque Ozzy les estaba dando por todos los lados. The Eternal Idol había sido un sonoro fracaso en comparación con los discos de Ozzy, entre ellos The Ultimate Sin, y además el discazo que estaba sacando entonces con Zakk Wylde lo iba a petar del todo. Y con ese interés de nuevo en la mente de Black Sabbath, el interés comercial y de volver a ser los Black Sabbath que habían sido a principios de los 80, Iommi y Nichols veían claro que la única persona que podía resucitar eso era Ronnie James Dio. Pero nuestro dios de origen italiano estaba demasiado ocupado con su proyecto en solitario, el cual estaba teniendo también un éxito interesante. Y no es que les dijera que no, es que Iommi y Nichols no llegaron a planteárselo. Tampoco se lo plantearon a David Coverdale, porque siempre les había dicho que no. El ex Deep Purple y cantante de Whitesnake estaba un poquito a sus cosas. Y además no hay que olvidar que la voz de Martin en The Eternal Idol recordaba mucho tanto a la de Dio como a la de Coverdale, como si pretendiera un poco imitarles, porque en el fondo yo creo que Iommi y Nichols le dijeron a Martin que ese era el sonido vocal que buscaban. Pero de nuevo fue aquí Cozy Powell el que les convenció que debían mantener a Martin como cantante, una jugada que podía salirles muy bien si al final triunfaban con esta nueva alineación, pues Martin sería el cantante exclusivo de Black Sabbath y no uno compartido con otra banda. Esto fue una estrategia de Cozy Powell
muy interesante, muy bien llevada, que además acabó funcionando. Y aunque tú a lo mejor no conozcas a Tony Martin o no te suene de nada, de verdad que en estos tiempos, en la época en la que estaba en Black Sabbath, consiguió mantener el tipo y evitar que el barco naufragara más de una vez. De todas formas, Dio acabaría volviendo a Black Sabbath y poquito a poquito después de estos eventos, cuando grabaría en los años 90 con ellos el disco The Humanizer. Bueno, con una formación más o menos estable, Powell, Martin, Iommi y Nichols, los nuevos Black Sabbath se metieron en el estudio a grabar su 14º trabajo de estudio, Headless Cross. Bueno, La Cruz sin Cabeza fue grabado entre los meses de agosto y noviembre del año 88. Aunque Tony Iommi hace referencia a que se grabó en agosto, es verdad que luego hubo un tiempo de postproducción que se alargó hasta noviembre del año 88. En varios estudios además de Reino Unido, de Sunmile en Leeds, de Warcry Studios en Berkshire y en Amazon Studios en Liverpool, nada que ver con lo de ahora de Amazon. El disco fue sacado a la venta el 17 de abril del 89, o sea, más de 5 meses desde que salieron del estudio de los retoques finales, porque esto fue en el 88, pues alargó hasta abril, y se extrajeron 3 singles promocionales del disco que fueron Headless Cross, que salió el 3 de abril, un poquito antes de la salida del disco, Devil Daughter, que salió el 26 de junio del 89, y para promocionar un poco la gira en Estados Unidos, se sacó el single de Black Moon, que había sido una canción que figuró en la cara B del single de The Eternal Idol de Shining, y también se sacó la canción Call of the Wild. O sea que estamos hablando de entre 3 y 4 singles, aunque los oficiales fueron Headless Cross y Devil Daughter. Durante la grabación de este disco, el bajista con el que solían contar en la gira del 87, que fue Joe Hurt, que había venido a suplir a Dave Spitz en la fallida y errática gira de The Eternal Idol, se cayó un poco del proyecto y tuvieron que contratar a un bajista de estudio de corte más jazzístico, que fue Lawrence o Larry Codley. Este bajista, Tony Iommi destaca que era increíble, que tocaba muy bien, pero que no estaba acorde dentro del rollito de miembro de una banda de rock. Un poquito más de estilo más enfocado en el mundo del jazz, y que de hecho Lawrence Codley luego formó parte del grupo de jazz del ex batería de Yes, Bill Bruford, que fueron los Bill Bruford Earthworks, con discos muy recomendables. Y además trabajó con el pianista de este conjunto, que fue Django Bates. Con lo cual Lawrence Codley, que sí que figuró en el vídeo promocional de Headless Cross y que se le puede ver ahí con el bajo, no estaba un poco en la onda de lo que buscaban Black Sabbath, y una vez que salió el disco, para la gira de ese año 89 se contrató a Neil Murray, que había sido bajista de Whitesnake, fundador además, y que había trabajado con Gary Moore, con Brian May en sus discos en solitario, y que quizá fue Brian May el que le recomendó a Tony Iommi usar a Neil Murray, aunque bueno, Tony Iommi ya tenía mucha fijación con todo lo que hacía la banda de David Coverdale. Curiosamente, hablando de Brian May, él, que era muy amigo de Tony Iommi, y que lo es, aparece tocando un solo de guitarra en la canción When Death Calls. Y bueno, Neil Murray, como bajista, sí que fue considerado un miembro oficial de la banda, y de hecho llegaría a grabar el siguiente disco, Tear, y miembro oficial durante un tiempo. La jugada de contratar a Lawrence Codley quizá fue un poco también fruto de la prisa, en el sentido de que a lo mejor Black Sabbath querían directamente a Neil Murray, pero estaba ocupado con sus compromisos con otras bandas. El álbum fue producido además por completo por Tony Iommi y por Cozy Powell, y en referencia a eso, Iommi dice que estaban realmente emocionados por hacer un buen disco y fuertemente inspirados. Con lo cual, la formación de este Headless Cross es Tony Iommi a la guitarra y a la producción, Cozy Powell a la batería y a la producción, Tony Martin con las voces, se encarga de las letras del disco, Geoff Nichols al teclado y Lawrence Codley al bajo. Como músicos adicionales ya hemos destacado a Brian May, que tiene un solo de guitarra en When Death Calls, y también los ingenieros de sonido Sean Lynch y Jeremy Lewis. Y bueno, la música del disco principalmente está acreditada al cuarteto Iommi, Powell, Martin y Nichols, pero todas las letras son de Tony Martin, que giran un poco en torno a lo oculto, quizás lo satánico. Este disco hubo que cambiar el título de algunas canciones, luego veremos cuáles, porque las había usado con el mismo título Ozzy en el año anterior para su disco No Rest for the Wicked. Al parecer, además, Headless Cross
es un pueblo pequeño de las afueras de Birmingham y gracias a este disco se puso en el mapa y se hizo famoso, y eso fue gracias a Tony Martin, que eligió un poco este nombre para el disco y para el título de la canción y del disco. El vídeo promocional del single Head the Cross fue grabado en el mismo lugar en donde tuvo lugar la batalla de Hastings. Bueno, y la portada, ese toque sombrío, lúgubre y de funeral con el que se contó, fue gracias al artista Kevin Wimblett, que le dio un toque muy chulo a una portada en blanco y negro muy guapa, de las que más me gustan de esta etapa, y que curiosamente en las ediciones alemanas, ya que en ese año tuvo mucho éxito por ahí, salió una edición en la que sí que había color, pero un color un poquito más sepia y no tanto en blanco y negro. Porque en las listas alemanas fue donde más vendió, llegó a posicionarse en el puesto 18 de los discos más vendidos de Alemania. En referencia a eso, a la posición en las listas y el lanzamiento y recepción de este disco, bueno, el disco tuvo una acogida muy buena por los fans y por la crítica. De hecho, es posible que desde Born Again no hubiera tanta unanimidad en lo que consideran la crítica y los fans que es un disco bueno. Y es el disco que les devolvió un poco el éxito que habían perdido con anteriores ediciones de su música, como Seven Star o como The Eternal Idol. Hablan incluso como el mejor disco que grabó Black Sabbath, si no si odio hasta la fecha. O sea que tuvo bastantes buenas reseñas y estuvo en el Billboard 200 de USA, hasta llegó a alcanzar el puesto 115. El hecho de que fuera su primer disco para un sello independiente, en este caso para IRS o IRS, el sello en el que figuraban REM y otras bandas independientes, hizo también que la distribución del álbum fuera mucho menor que cuando estaban en Warner o en Vertigo, y eso a Yomi le fastidió, porque se quejaba de que iban a tiendas de música de Toronto y que no encontraban su disco en el expositor. En Europa llegó a vender más de lo que vendieron en su día los discos con Ozzy, y eso lo hemos hablado en el podcast, porque los primeros discos de Black Sabbath no tuvieron mucho éxito en Europa ni en Inglaterra, sí lo tuvieron en Estados Unidos, pero en esta situación en la que estábamos, en los años 80 finales, sí que pasó un poco al revés, que en Estados Unidos no tuvo muchísimo éxito, aunque más que The Eternal Idol, pero en Europa lo petó bastante. Con lo cual la gira del 89, que comenzó el mismo verano del 89, pero bastante después de la salida del disco, porque el disco salió en abril, pues en verano del 89 tenían ya 10 fechas para tocar en Estados Unidos y en Reino Unido, lo cual era de agradecer porque recordemos que con el anterior tour no tocaron en ninguno de los dos países. Como podéis comprobar, el tirón de Black Sabbath había bajado considerablemente, porque 10 fechas tampoco es mucho, y bueno, tuvieron de teloneros a los alemanes Kingdom Come y a Silent Rage. En Estados Unidos hubo problemas con algunas fechas, y esto quizás también se deba a la distribuidora o al manager de Patrick Meehan, que seguía funcionando por aquí, porque algunas se cancelaron, y eso provocó situaciones muy a lo Spinal Tap, en la que iban al concierto o al show que iban a dar esa noche y les decían que no, que ellos no iban a tocar ahí, o que no tenían programado que tocara Black Sabbath en ese lugar. Todo muy bizarro, así que tuvieron que añadir más fechas luego en septiembre por Reino Unido y luego por Europa. Hubo actuaciones estelares de invitados como Brian May, que se tocó algunas canciones clásicas en algunos bolos, o de Ian Gillan, que apareció en un show en Copenhague para tocar algunas canciones en los bises. Pero el mayor éxito de Black Sabbath en esta época, a nivel de gira, de conciertos, no fue solo tocar, por ejemplo, en Japón, que ya lo habían hecho, sino tocar en la Unión Soviética. Y es que Black Sabbath fueron de los primeros grupos que tocaron en el bloque comunista a finales de la época Gorbachev, cuando ya todo se estaba desmoronando, y de hecho poco tiempo después, o un poquito a la par de cuando cayó el muro de Berlín en ese año 89. Black Sabbath llegó incluso a actuar delante del mismísimo camarada secretario general Gorbachev, y esas 25 fechas, 25 actuaciones en la Unión Soviética, marcaban que, bueno, que era un grupo que podía interesar, sobre todo para los soviéticos, para abrirse un poco al mundo capitalista. Eso sí, durante todo el tiempo que estuvieron girando por la Unión Soviética, hubo dos tipos de la KGB acompañándoles todo el rato a todas partes. Para la intro de los shows de esta época usaban la música de la banda sonora de la película La Profecía o The Omen, y se notaba que este rollo cultista había vuelto a la banda. Una intro además que usarían en las posteriores giras con Tony Martin, el cual llegaría en estas giras futuras a cantar muchísimas veces la canción que da nombre a este disco, Head the Cross, porque era la que más se caracteriza de la etapa Tony Martin, junto con quizás When Death Calls. El disco tiene una duración de 40 minutos y 13 segundos. Todas las canciones han sido escritas por Tony Iommi, Tony Martin, Cozy Powell y Geoff Nichols, y con la letra de Tony Martin. Vamos con las canciones. Bueno, esta es la intro del disco, Las Puertas del Infierno, instrumental, The Gates of Hell, o mejor dicho, Los Portones del Infierno.
Me recuerda un poco a la canción de Yes, no por la música, sino por el título, que se llamaba The Gates of Delirium. Mucho más poético que esto, pero que anticipa un poco lo que te vas a encontrar en este 14º disco de Black Sabbath, Head the Cross, con una estética y una aura muchísimo más sombría que en todo el glam metal que hemos escuchado anteriormente. Toma ahí, Geoff Nichols. Parece la intro de algún programa de estos de misterio. Toma ahí esos coros. Todo parece que nos vamos acercando a una especie de cementerio, igual que pasaba en el primer disco de Black Sabbath llamado Black Sabbath. Venga ahí, que estamos ya dentro. Un poquito. Y... ¡toma! Marcando ahí Chaos y Powell. Una batería mucho más digna, que la anterior. Vamos para allá. ¡Toma! Una canción mucho más sobria, esta Head the Cross, pero con un riff muy de la época. Toma ahí. Ahí jugando con el hard rock. Siempre el hard rock presente. Vamos para allá, Tony. Madre mía, cómo sigue siendo pesado nuestro colega. 2 guitarras funcionando. La batería aún así está un poquito cerrada para mi gusto. Podrían abrir un poco más. Y Geoff Nichols marcando por ahí. Vamos, el otro Tony. La batería sigue, la guitarra se anula. Solo suena el tecladito de Geoff Nichols. Un poquito rollo el bajo también, como en el estilo Dio de Heaven and Hell. Crea mucho espacio para la voz y además es que yo creo que la canción tiene ese efecto épico que quiere dar nuestro Tony Martin con las letras. ¡Atención! Es que suena muy parecido a Dio. A mí me lo recuerda. Vamos arriba y listen. Thunder. ¿Quién decía mucho lo de Thunder? Mira cómo las legiones cabalgan de nuevo para su destino de muerte o tortura. ¿Dónde? Aquí. En el Headless Cross. No sé si se refiere un poco al pueblo que puso de moda o una especie de alegoría a lo que sería un cementerio. Seguimos. Desde la primera noche del diablo, o la primera noche maligna, cuando la luz negra corta el crucifijo mitad de tierra, no hay escape de este poder de Satán. De nuevo el estribillo se repite y aquí lo de incluir la palabra Satán, yo creo que es la primera vez que claramente Black Sabbath hace referencia al príncipe de las tinieblas y no estoy hablando de Ozzy. Venga, ¿dónde ocurren todas estas cosas? Sin duda tiene que ser un sitio muy maligno. Cambio. Aquí hay unos efectitos un poquito siniestros, buscando la epicidad, pero sobre todo el rollo satánico. El riff se acompasa. Y mirad, aquí la parte ambient de Nichols se nota muchísimo y en todo el disco es una constante a destacar. Creo que la batería de Cozy Powell sigue estando un poquito en línea con lo que hacía Eric Singer en el anterior disco. Pero luego vamos a ver ejemplos muy buenos de su batería, llegando incluso a utilizar el doble bombo, o lo que a mí me parece un doble bombo, que creo que es como una especie de... o un precursor del sonido más heavy, más cañero que vendría en los 90. La verdad es que la letra es muy chula, es una letra que te cuenta una historia o que te sitúa en un momento y en un lugar siniestro, pero nuestro amigo Tony Martin repite bastante los versos
tanto del estribillo como del pre-estribillo. Toma ahí el solo. Luego lo comentaré un poquito más, pero la evolución de Tony Iommi con los solos desde el principio de la carrera de Black Sabbath hasta ahora es pasmosa. Toma ahí el bajo, ¿cómo ha sonado? Muy jazzístico. Otra vez. Haciendo unas escalas. Aquí ya no. Al final, la elección de Lawrence Coty, que es un poquito el bajista de estudio de este disco, nada alineado con el estilo Black Sabbath y además totalmente marginado, no, pero separado de la banda una vez que salió el videoclip de Hell the Cross, con lo cual no giró con ellos ni nada de eso, ni siquiera en las fotos promocionales figuraba. Yo no sé por qué acabó apareciendo en el videoclip. Yo creo que el videoclip tendría que haber sido un poco para la banda ya definitiva, pero quizás no estaban ya con las cosas cerradas del todo como para sacar un bajista oficial y dijeron, bueno, por lo menos que figure Lawrence Cotley. Bueno, pues se nota que el tío trabajó, pero que en el fondo lo que le hubiera gustado era seguir con su estilo jazzero. Y aquí mete alguna cosita, alguna cosa que parece sacado de un estilo más funk, incluso más jazz. Buen single, quizás un estilo a caballo entre el de Dio y el de Tony Martin ya en The Eternal Idol. La banda no es que destacara muchísimo nunca en el periodo de Tony Martin, ya os digo que es la etapa más desconocida de Black Sabbath, pero quizás este primer single de la banda, del disco Hell the Cross, que le da nombre, era una buena forma de encarar este nuevo sonido y esta nueva forma de enfrentarse a un público metalero después de algunos años un poco inestables. Vamos con la canción número 3, que entra fuerte desde el principio. Devil and Daughter. La canción que tuvieron que cambiar el nombre porque se parecía mucho, por no decir que era igual, a la que compuso Ozzy para el disco No Rest for the Wicked, llamada Devil Daughter. Es un buen tema. Echarle un ojito, ¿eh? Toma, y cómo juega el teclado de Nichols acompañando el riff de Iommi. Que hacen la misma línea ambos dos. Y es bastante pegadiza. Quizá lo que no me cuadra mucho es la orquestación que hay detrás. ¡Vamos, Tony! Mocking. El amanecer de un nuevo día. Diabla e hija. Las dos en el camino. La naturaleza de su mal se puede coger en sus ojos. Con él no hay miedo de la luz que trae el amanecer. Toma, qué épico, colega. Otra vez el riff. Aquí la batería está un poquito más suelta, parece que mola más. Y el riff, la verdad es que destaca mucho más por lo que hace Nichols con el teclado, es alucinante. Bautizado con fuego. Toma ahí, demasiado salvaje. Aquí Tony Martin se viene arriba, ¿eh? Toma ahí. Es el maestro del infierno cabalgando de nuevo. Madre mía, madre mía. Toma ahí los coros. Este es el final. Madre mía, si os habíais quedado alucinados con cómo sonaba Tony Martin en Eternal Idol, mirad esto. Con potencia, con poderosa voz y con unos agudos que ya quisiera James Labrie de Dream Theater ahora. Toma. Madre mía, aquí el doble bombo que os decía antes de la batería de Cozy Powell. ¿Cómo suena? Madre mía. Un solo increíble.
Y ahora con un poquito de acompañamiento de Nichols, un poquito de tapping. Muy ochentero todo, creando ambiente. Es un solo como en 3 partes. El tapping. Madre mía, recordemos que en este disco hay un solo de Brian May, que Brian May era muy aficionado al tapping. Un estilo que inventó Steve Hackett de Genesis. Toma ahí, la tercera parte del solo. Temazo increíble. ¿Paramos? Madre mía, ¿eh? Estáis flipando como yo. Atención a esta parte. ¡Toma! ¡Ping, ping! Madre mía. ¿Cómo se viene arriba Yomi? Otra vez. Por ambos canales. Oh. La gente que dice que Tony Martin es un buen cantante, pero ¿dónde están esa gente? Que salgan aquí ahora mismo. Mirad esto. Toma. Clase magistral de cantante de heavy. Los coros me recuerdan un poquito a Black Diamond de The Kiss. Mirad otra vez los coros. Un poquito ese rollo. Tremendo temazo. Tremendo redoble de baterías, doble bombo. Una canción súper avanzada para su tiempo. Increíble. También la voz de Martin. Joder. A mí me sigue recordando en algunos momentos a Symphony X. Algo que ya os comenté en el episodio de Eternal Idol. Además, esta canción es tan redonda que es de las pocas del disco que no tiene un fade out. Y además un fade out tramposo, que luego veremos. Vamos con el tema número 4, con el que cerramos la cara A. When Death Calls, el tema en el que aparece un solo que para mí no es una cosa increíble, no lo destacaría mucho, de nuestro amigo Brian May de Queen. Eso sí, la intro de este tema, con un toque a lo tongue drum, ese instrumento que se usa para hacer meditación. Mira cómo suena, muy etéreo, muy ambiente. Pero es una guitarra, con un acompañamiento de Nichols y efectos de delay. La voz de nuestro amigo Martin está en una clave muy, muy tranquila. Luego va a cambiar la cosa. Mucho más lento. A mí me recuerda un poco a José, el cantante de Mago de Oz. Y en algunos momentos a James Labrie de Dream Theater. Vamos para allá. Poco a poco el riff. Aquí sobre todo es cuando más me recuerda a Dream Theater. Toma riff. Entrando a lo de Shining. Toma, el final del sufrimiento, el final de todo. Toma ahí. No hay un mañana. Cuando la muerte llama. Solo una sombra maligna. De nuevo aquí hablando un poco del maligno de una forma bastante descarada. Una letra muy chunga de nuestro amigo Martin. Y los coros que aquí me sonaban un poquito fuera de lugar. Pero bueno, están bien. Aquí el bajo está mucho más comedido. Muy, muy suave. Y aquí hay unas texturas muy interesantes con la guitarra de Iommi. Y el teclado de Nichols creando esas texturas. Una canción muy currada esta. ¡Toma! La letra es muy chunga, pero es que además es muy explícita. Ahora veremos más adelante
Después del segundo estribillo, cómo vuelve a aparecer el nombre del príncipe de las tinieblas. ¡Vamos para allá! Este verso es interesante. Cuando la muerte te llama, o cuando la muerte llama, el cielo y el infierno están cerrados. Puedes sentir el calor de las llamas desde las almas del sufrimiento. Y ahí viene, Basarder. Joder, qué chungo, ¿eh? Muy infernal todo. Toma, cambiamos. Aquí han entrado los cascabeles en la batería. Jugando, hemos acelerado un poco el tempo y el riff ha cambiado. Esto es muy Dio. No mires y seguirás vivo. No te rías en la cara de la muerte. No mueras hasta que Satán diga que has muerto. Satán tomará tu alma en la cara de la muerte. Madre mía, ¿cuántas veces decimos la palabra Satán en este disco? Aquí sí tendría que haber cancelación satánica. Toma aquí. Atención, que creo que aquí viene el solo de Brian May. Y los cascabeles siguiendo, haciendo su juego. Toma. Podrían ser perfectamente Tony Iommi y Brian May a la vez. Desde luego, seguramente son dos guitarras. Y no estoy muy seguro de si es el solo de Brian May o no, porque podía ser perfectamente Iommi, pero sobre todo por la clave en agudo. Pero todo apunta a que sí, porque es el principal solo de la canción. Ken Chuck. John Locke. Acordaros que había otro cantante de Black Sabbath que le gustaba mucho usar la palabra lookout y esas cositas, que era Dio. Por eso digo que la influencia de Dio está aquí, aunque algunos no quieran verla. Y como todo lo que digo aquí es un poco mi opinión. Toma. Quizás la parte más interesante de la canción, esta forma de unir todos los estribillos en uno. Escuchar la letra. Está juntando todos los estribillos que han sonado después del When Death Calls que cantan los coros. Una forma muy interesante de acabar, porque además son más de 10 versos de pura poesía. El cielo está cerrado. Puedo sentirlo. Y deciden hacer un fade out porque es demasiado para aguantar esta canción con tanto verso. Salme. Bueno, yo creo que al final un poquito Tony Martin se le puede atribuir una mezcla entre el estilo vocal de Dio en algunas ocasiones, su estilo propio. En este disco está mucho más subido en los agudos y se nota mogollón que es una persona que llega. Y yo diría que si no fuera tan desconocido para el público general sería una influencia notoria en otros cantantes. Pero también quizás en cuanto a letrista, yo lo ubicaría un poco también dentro del enfoque, puede que incluso más explícito y menos poético de lo que en su día fue Geezer Butler con el tema ocultista y el tema satánico. Como una especie de Black Sabbath sin censurar. Bueno, vamos con el tema número 5. Kill in the Spirit World, con el que se abría la cara B. Un rollo un poquito más ochentero, más popero. Mira. Todo el rato una progresión de acordes muy seguida, que básicamente va a estar toda la canción. Ese, mirad. Todo el rato igual. Y además es que Nichols lo va a acrecentar con su efecto ambient.
pero todo el rato va a ser eso lo que haga la guitarra de Ayomi. Aún así la canción tiene cosas chulas. Vamos con el estribillo. Un poquito antes, rollo esotérico. Como haciendo un poco de sonido así a lo oscurito. La voz de Martin pasada por un filtro de distorsión muy leve. Volvemos al verso. Yo digo que es una canción que podría haber funcionado en listas de éxitos perfectamente. Incluso la voz de Martin está un poco en un enfoque mucho más comercial. The Master. Y el beso del viento susurra asesinato. Toma. Y ahora cambiamos, ¿eh? Mira. Un poquito de textura ahí siniestra. Sonidos de viento. La voz de Martin con delay. Vamos para allá. There's been a kill in the spirit world. Ha habido una muerte en el espíritu del mundo. Aquí hay un poquito de deje progresivo, porque el riff y el teclado hacen la misma línea. Toma ahí. Un solo muy etéreo. Ya os digo que en este disco Nichols toma muchísima presencia y aquí lo podéis ver. Sonando casi igual de alto que el solo de Ayomi. Como os decía, la forma que han evolucionado los solos de Ayomi en cuanto a tono y sonoridad, desde la marcha de Ozzy hasta ahora, es increíble. Ahora son más limpios, más depurados, nada de distorsión. Yo echo de menos los originales, pero ahí están, ¿eh? De nuevo los coros. Aquí no quedan tan mal. ¡Toma! Esto parecía de Mars Volta ahora mismo. Madre mía. Potente chorro de Martin. Increíble subida. La voz se dobla aquí también. Yo hubiera explotado un poquito más esas subidas en el rango vocal de Martin. Y esta canción quizás le hubiera dado otro enfoque, menos lo que suena ahora comercial. Toma aquí. Recordemos que todas las canciones de este disco cuentan con la participación compositiva de toda la banda. O sea, de Powell, de Nichols, de Martin y, bueno, en este caso de nuestro bajista jazzístico de estudio, pues no. Pero la banda primigenia está ahí. Y quizás estamos ante el mayor ejercicio de composición conjunta en un disco de Black Sabbath desde la época de Ozzy. Powell, Nichols, Martin y Ayomi creando juntos. Quizás el mejor ejemplo de eso que hemos tenido hasta ahora era When Death Calls, pero esta canción también se queda muy cerca de ser una obra maestra en este disco. Lo único que le falla desde mi punto de vista es ese enfoque un poquito más comercial en toda la parte del verso. Y de nuevo contamos con un fade out ahí para terminar las cosas pues de tal manera, de una manera un poco más tramposa. Pero donde más trampas ha visto el fade out ha sido en la canción When Death Calls, porque han cortado literalmente todos los versos finales de la pedazo de letra que es esa canción. Vamos con el tema 6, La llamada de lo salvaje, Call of the Wild, redoble de break y hemos entrado, ya estamos dentro. Aquí la batería de Powell se va a venir muy arriba y además se nota que está mucho mejor producida que como estuvo la de Singer en los anteriores discos. En este tema
Tony Martin se come literalmente la canción. Mirad. Es la hora final y la última, no te puedes esconder. No hay ningún sitio donde puedas correr, todos los ojos están en ti. Como una luz eterna perdida. Príncipes y reyes y demonios con alas. Toma ahí, pero qué épico es esto. Toma aquí, un rollito a lo étnico. La llamada de lo salvaje te está llamando. No me convence esta parte de Nichols, ¿eh? Toma aquí. No ha llegado todavía el estribillo. Estamos a un segundo verso, que luego la cosa va a mejorar. La última y macabra hora. Volviéndose polvo antes que la luna. Muchos espíritus que están perdidos de siempre. Solo uno sobrevive. Para llamar, y atención, a llamar el tono de Lucifer. Madre mía, ¿se puede ser más cantoso hablando del diablo? Lucifer. Otra vez. A mí ya os digo que no me convence mucho este rollito cultural que le meten. Toma aquí, mi parte favorita. Muy Bon Jovi. Hero. Toma ahí. En este disco la verdad es que cuenta mucho los coros. Y aquí, por ejemplo, le dan un toque muy a lo Bon Jovi. Atención aquí a Ayomi con la guitarra haciendo un riff muy suave, muy bajito. Y también haciendo dejes de guitarra. Ahí tenéis uno por el otro canal. Un deje además muy a lo blues. Y esta parte mola también, ¿eh? Vamos con el solo. La verdad es que os tengo que decir una cosa que me pasó con el anterior disco, con The Eternal Idol, y es que un compañero mío, un amigo, que no conocía la canción del disco ni nada, escuchó un poquito del solo que había en Lost Forever, uno de mis solos favoritos de ese disco, y comparó el estilo de Ayomi con ese solo con Extremo Duro, que no tiene nada que ver, evidentemente, pero quizás lo que quería reflejar mi colega, gran conocedor de la música de Extremo Duro y demás, es que había girado un poco en torno al hard rock de una forma más rápida. Y eso se nota porque Ayomi ahora es más rápido, más efectista, con el sonido mucho más agudo. Ha perdido un poco ese rollo doom metal que tenía en los primeros discos y eso es algo evidentísimo. Toma ahí a Martin. Esta canción se iba a llamar Hero. De eso, por eso dicen Hero en el estribillo real. Pero al igual que pasó con Devil and Dog There, se tuvo que cambiar porque había una canción que también se llamaba Hero en el disco No Rest for the Wicked de Ozzy Osbourne. Que digo yo que también podríamos hacer las cosas independientemente de lo que hubiera hecho Ozzy Osbourne unos meses antes. Porque aun con el cambio que supuso cambiarle el nombre por La llamada de lo salvaje, no parece que cambiara mucho la suerte de estos Black Sabbath de la época Tony Martiana. Un buen temazo. Madre mía. Y la batería increíble, ¿eh? Lo único que esta canción, al igual que otras que hemos visto, no tiene fade out. O sea que bien.
Por esa parte, bien. Black Moon, este tema, el número 7, ya llegando al final del disco casi, cambia muchísimo el rollito que llevamos hasta ahora y os diré por qué. La guitarra, el teclado, la voz está en una clave muy Deep Purpleiana, muy hard-rockera o muy a lo Glenn Hughes. Sobre todo quizá el teclado de Nichols, que junto con el riff parece imitar un poquito el rollo John Lord en Deep Purple. Esta canción fue single para promocionar la gira estadounidense. Para promocionar la gira. Toma ahí. Un temazo, pero claro, en un estilo más carroquero. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, ahora os lo cuento. Aunque tampoco es muy difícil de entender si habéis estado pendientes y atentos en los episodios del podcast. Y es que Black Moon fue una canción que originalmente fue compuesta para el disco de Channel Idol. Fue la primera contribución real a Black Sabbath de Tony Martin. La compuso con Geoff Nichols, pero no fue incluida en el disco porque el disco ya estaba cerrado, lo habían grabado previamente. Y en cambio fue incluida como cara B del single The Shining. La canción era tan buena que la metieron en este disco en Head the Cross y seguramente la regrabaron, aunque en los créditos no aparece, porque la original estaba grabada con Eric Singer a la batería y con Bob Daisley al bajo. Aquí en cambio, en este disco está acreditado totalmente a Lawrence Copley y Keosy Powell. Así que entiendo que esta versión de Black Moon es diferente de la que encontramos en el single de The Shining. Una canción que viene acreditada también a Iommi, pero que realmente la mayor participación letrística y vocal es de Martin. Y se nota. Toma ahí. Está llamando, está diciendo mi nombre. Además, el verso, Black Moon Rising, a mí me recuerda mucho a Dio, ¿qué quieres que te diga? Mucho a Rainbow. Vi una luna negra creciendo y esto me causó tanto dolor que un ángel del infierno creciendo. No tengo amigos en el cielo. He visto una luna negra creciente y está llamando mi nombre. Toma el solo. Un solo muy Blackmore. Toma aquí el teclado se ha venido muy arriba, ¿eh? Madre mía, qué final, qué final. Hay hasta una guitarra electroacústica haciendo aquí un poco de solo. Y ahora mirar porque este fade out es literalmente... Os voy a dejar que busquéis el adjetivo. Sí, lo mismo que he pensado yo. Es un fade out totalmente obsceno. Y vamos con la última canción del disco, Nightwing, como el amigo de Batman. Y empieza muy bien con esta intro. Una intro acústica en tono casi flamenco. Mirad. El teclado de Nichols imitando una trompeta. Y no es coña. A mí lo que me parece es algo de viento. Mirad. Ahí está. Haciendo ambient y trompeteando. Y esto se va a repetir en casi toda la canción. Todo creando un espacio muy onírico. Nightwing.
Toma ahí, madre mía. Tony Martin, increíble, ¿eh? Ningún otro cazador tiene el poder y la gracia. Este Nightwing es el maestro en este lugar. Vamos que subimos, ¿eh? Toma aquí, un riff. Aquí lo que quiere decir Tony Martin es que Nightwing vuela de nuevo. Pero que tengas cuidado, ¿eh? Lo acústico aquí gana mucho peso. Y de hecho vamos a ver que el solo de la canción es un solo con guitarra acústica. Algo que creo que no hemos visto nunca antes en una canción de Black Sabbath. Esta canción, junto con Black Moon, es la única que está acreditada solo al trío Iommi, Nichols y Martin. O sea que Coase y Powell no tuvo mucho que ver aquí. La verdad es que terminando el disco ya, podemos decir que Tony Martin es un cantante excelente, genial, creativo, buenísimo. The Nightwing is fly again. Madre mía. Toma ahí, subimos. Cambiamos de riff. Esta es una canción a caballo entre la siniestra lentitud y la pesada aceleración. Toma aquí, con mucha guagua este solo. Muchísima guagua. Cuéntaselo a todas las criaturas de la noche. Yeah. Madre mía. Y aquí está la trompeta de Nichols, la fake trompeta y el solo de guitarra acústica. Dos guitarras. Una soleando, otra arpegiando. Y llega el momento de hacer el cierre de nuestro 14º episodio. Hemos superado la frontera del número 13, algo que no hicimos con Red Hot Chili Peppers discografía. Black Sabbath es una banda que va mucho más allá de los 13 discos, que ya son bastantes. Y nos encaramos un poquito en la recta final de la música de los Black Sabbath. Todavía nos queda mucho que aportar con la discografía de Tony Martin y alguna que otra sorpresa. Y este disco, Head the Cross, del año 89, yo creo que cierra un poco la etapa inestable de Black Sabbath de los 80, con mucho cambio de cantante, con mucho cambio de formación, con muchas crisis internas, pero entregándonos quizás el disco hasta la fecha más democrático, entre comillas, con más participación de todos los miembros, con mucha creatividad y muchos aportes de su cantante, que aquí se luce por primera vez. Podríamos considerar Head the Cross como el primer disco de un Tony Martin decente, mucho más impresionante que en el disco anterior, el Eternal Idol. Quizás este Head the Cross es uno de sus mejores trabajos, porque si consideran The Eternal Idol como uno de los mejores, entonces, ¿qué es este Head the Cross que es increíble? Con un Cozy Powell que es dueño de todo el espacio, que juega con su batería en estilos súper duros e innovadores, como el doble bombo, que además lo vamos a escuchar aquí antes de acabar el episodio, y con un Geoff Nichols que aporta cosas chulas. Y yo siempre he sido firme defensor de los teclados en el rock, pero nunca me ha acabado de cuadrar el papel de Geoff Nichols, quizás hasta este punto de este disco. ¡Toma aquí! Una Iommi también en su línea, dejando mucho espacio a los demás, yo creo, mucho más solidario, mucho más comprometido con el proyecto grupal. Y un bajista, Lauren Scottley, que hace lo que puede, pero que aporta también. Uno de los discos más emblemáticos, si no el que más, de la etapa Tony Martiana, que espero que hayáis disfrutado tantísimo como yo. Y nos vemos dentro de muy poco
para escuchar un nuevo episodio de Black Sabbath Discografía. Como siempre, y hasta entonces, sed felices y hasta pronto. Hay que ver los fade out cómo estropean los finales de este disco. ¡Un abrazo!